Bueno, ahora sí, arranquemos. Buenos días para todos los que no hasta ahora están conectándose. ¿Cómo van? Por favor, traigan su cuaderno, o sea, tengan el cuaderno de lengua a la mano. Juan David, David Ortiz, Daniela Tolosa, por favor, prendemos la cámara. Bueno, arranquemos. Nosotros estuvimos, bueno, pues hace 8 días no tuvimos clase, pues porque fue el día en que quienes tenían todavía pendiente algo que recuperar de primer periodo, pues ellos presentaron ese día la recuperación y pues los demás tuvieron la oportunidad de tomar ese día de descanso. Razón por la cual pues no nos vimos hace 8 días. Pero hace 15 días cuando nos encontramos en clase, estuvimos viendo sobre el neoclasicismo. Recordarles que el neoclasicismo, como les dije ese día, y ustedes pues digamos que desarrollaron las actividades de la literatura propia de esta etapa, nos pudimos dar cuenta que el neoclasicismo es como una corriente que salió de un movimiento literario y cultural que se llamaba la Ilustración. ¿Listo? Eso lo habíamos visto, habíamos abordado entonces algunos ejemplos que ustedes me habían enviado. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el romanticismo. El romanticismo es otro de los movimientos literarios, culturales y artísticos que aparecen en el siglo XIX. ¿Listo? Este movimiento, pues digamos que tiene varias características que es las que vamos a ver hoy. Aborda algunas temáticas en particular que también las vamos a ver, las vamos a ir explicando hoy. Los géneros sobre los cuales se basa también pues los iremos como abordando en la medida en que vayamos viendo la temática. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Les voy a pedir que por favor, si se llega a trabar o si usted no me está escuchando, por favor no le dé pena, abra el micrófono y dígame, profe, espérate que no oímos nada. ¿Listo? Porque a veces de pronto yo sigo hablando y pues ustedes no me están escuchando. Entonces, por favor, me avisan de una vez. Bueno. Entonces. Pasamos esto para abajo. Listo. Entonces, por favor les pido que estén concentraditos, no se distraigan, estén pilas y me vayan haciendo las preguntas de lo que ustedes, o sea, si yo voy explicando, ustedes me van diciendo, profe, no entendí esto, devuélvete o vuélveme a explicar o no entiendo esa definición, bueno, lo que sea, me van preguntando, ¿vale? Listos. Entonces, esperen. Listo. Entonces, el romanticismo como tal, como movimiento, como periodo importante a través de la literatura, del arte, de la música, aparece a finales del siglo XVIII, ¿listo? Y pues aparece en Europa como tal. Es uno de los movimientos literarios y artísticos que por primera vez llega a toda Europa. ¿Listo? O sea, como que en toda Europa lo estaban utilizando, o sea, en toda Europa el romanticismo fue importante porque lo fueron implementando, ¿listo? Y es, digamos que desde ahí y hacia atrás, es el primer movimiento que fue utilizado por toda Europa. Habían otros movimientos que, por ejemplo, por decir algo, se vivía de forma fuerte en Francia, en Italia, pero digamos que en España nunca lo pusieron en práctica. Entonces el romanticismo es como el primer movimiento que es utilizado o que se expandió a tal punto que en toda Europa fue utilizado el romanticismo como un movimiento.
Este romanticismo básicamente nace o aparece para ir en contra de los conceptos o del precepto que tenía propio del neoclasicismo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos el neoclasicismo, hablamos que el neoclasicismo se enfocaba o su base era la razón, es decir, como hablar de lo que, expresar más bien, únicamente lo que era a partir de la realidad. ¿Listo? Entonces, cuando aparece el romanticismo, aparece en contra o en oposición de lo que era el neoclasicismo. ¿Y cómo aparece el romanticismo? Como algo subjetivo. ¿Listo? Entonces, los escritores, los artistas no tenían que hablar de la realidad, sino podían hacer expresión de lo subjetivo, que es todo lo que tiene que ver con los sentimientos. Pero pues digamos que esos sentimientos no eran únicamente ligados con el tema del amor, sino que tenían otras temáticas. Incluso en América Latina, porfa me avisan si se me va la señal, ¿listo? Incluso en América Latina, el tema que más se desarrolló con el romanticismo fue el tema de la identidad nacional, el tema político, el tema de ser reconocidos después de un proceso de independencia. En América Latina el tema que más se desarrolló no fue tanto el tema de los sentimientos, sino se desbordó o se enfocó en trabajar como lo que sentían las personas después del proceso de independencia. ¿Listos? Bueno, también es importante reconocer que dentro del romanticismo como tal, se buscaba como ese lenguaje, esa forma que se escuchara lindo, o sea, no solamente que se viera, sino que tuviera un contenido, sino que se escuchara bonito, que fuera agradable sentarse a escuchar las producciones literarias propias de esta época y que estuvieran un poco alejados de la realidad. ¿Listo? Dentro de las características que tiene el romanticismo, entonces acá en el esquema encontramos la primera, que dice proclamar la libertad tanto política como personal. Entonces, ¿esto qué significa? Ahí básicamente nos dicen que los escritores o los autores más representativos en este momento se encargaron de, a través de su literatura, bien fuera, aquí está, novelas, poesías, ensayos, artículos, que se encargaron de ver la forma en que proclamaban que la gente era libre. ¿Listo? Y les permitió a los escritores poder hablar de sus sueños, poder hablar de lo que ellos sentían, de las cosas que les apasionaban, de todos como sus sentimientos pudieron salir a flote en este periodo. Rendir culto a lo irracional, lo instintivo y lo pasional, es lo que acabo de decir. Buscar el valor nacional y la autonomía del individuo. Entonces, esto digamos que va muy de la mano con lo que les estaba contando hace un momento, ¿sí? Que básicamente se enfocaron como en ver ese momento y esa oportunidad que tenían las personas de ser libres. Entonces, se dio gran importancia para que las personas pudieran como rescatar y reconocer ese instinto nacional y propio de los lugares de donde cada uno era. Apoyar las expresiones, no, buscar el valor de la nación y la autonomía del individuo ya. Apoyar las expresiones de angustia y la exaltación del amor y los ideales. Entonces, dentro de los temas, dentro de las características que nosotros podemos encontrar, básicamente, esperen que alguien está escribiendo en el chat. Esperen, los cierro un momentico para que ustedes de pronto entrecortar, como que es algo sin escuchar como robado y luego escuchar como de las repeticiones. Chicos, ¿todos me están escuchando o a alguno se le está escuchando entrecortado? Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. También, profe. Sí, se les está escuchando entrecortado. O sea, les repito. La última parte. ¿Les repito las características? Sí, profe. Listos. Sí, porfa, profe. Vale, y porfa avísenme, o sea, apenas empieza a escuchar entrecortado o esperamos un poquitico, o bueno, ahí miramos a ver qué hacemos, ¿listo? Pero pues para que porfa me avisen. Entonces,
bueno, decíamos que la característica, la primera, era proclamar la libertad, tanto política como personal. Entonces, ¿qué pasaba con esta característica? ¿Cuál era el propósito? Que los escritores de esta época tuvieran como la libertad de poder expresar lo que ellos sentían, lo que ellos pensaban, a partir de la literatura, poder sacar como lo que en ellos inspiraba pasión. No solamente la pasión como a nivel amoroso, sino habían muchas personas que se apasionaban por el tema político. Y las obras literarias, o sea, la escritura, les permitía poder sacar eso. ¿Listo? ¿Hasta ahí me entendieron bien? ¿Sí? Sí. Listo. Profe, Gracias. Dime. sí, ¿Sí? Listo. Rendir culto a lo irracional, a lo instintivo y a lo pasional y al mundo de los sueños fue lo que se les permitió a los escritores de esta época. ¿Listo? Entonces ellos podían como sacar a flote todo aquello que estuvieran sintiendo, que fueran sus deseos, sus anhelos. Buscar el valor nacional y la autonomía del individuo. Digamos que esta está como ligada un poquito con la otra, porque ahí básicamente se le permitió fue eso, ¿sí? Que el escritor tuviera ese contacto con la sociedad y a partir de eso pudiera... ¿Ahí me están escuchando? Sí. Sí, listo. Pudiera como tener esa libertad, esa autonomía, y si ustedes se van a dar cuenta que una palabra muy recurrente durante todo el romanticismo va a ser la palabra libertad. ¿Listo? Apoyar la expresión de la angustia y la exaltación del amor y los ideales. Entonces, básicamente, esto era relacionado con el individuo, o sea, con la persona, pero también lo que esa persona sentía cuando hacía parte como de la sociedad. Entonces era como el individuo, pero también era importante la sociedad en general. Listo. Estas son las características como tal, pero ¿qué temas nosotros podemos encontrar en esa literatura que se dio en este momento? Dentro de los temas, entonces encontramos en la parte lírica, el canto a los héroes y a la libertad. Entonces, eso fue un tema al que se volvió, ¿listo? Después de la independencia, en el romanticismo, se vuelve a ese tema de la importancia de ellos haber cómo conseguido la libertad en varios países latinoamericanos, ¿listo? El sentimentalismo. Entonces, ¿a qué hace referencia? Básicamente, dice que dentro de los temas que se desarrollan, el sentimentalismo estaba dirigido hacia tres elementos: el amor, la muerte y el dolor. ¿Listos? Esos eran como los tres temas hacia los que el sentimentalismo se estaba dirigiendo en esta etapa. El tercer tema es el mestizaje. Bueno, yo los tengo ahí separados, pero digamos que les voy a hablar de los tres al tiempo. Mestizaje, historia y naturaleza. Entonces, una característica propia del siglo XIX fue esa necesidad de describir, y no solamente describir, sino como clasificar, catalogar lo que las personas estaban viviendo y los elementos que se estaban trabajando. Entonces, aquí un poquito se vuelve, no sé si ustedes recuerden cuando vimos el año pasado costumbrismo, que decíamos que el costumbrismo se encargaba de hacer descripción, que el costumbrismo describía bastante. Entonces, aquí en la literatura se vuelve un poquito a eso, ¿listo? A la descripción de la naturaleza, de cómo eran las personas, ¿listo? Y el último tema que se desarrolló fuertemente fue la identidad. Entonces, básicamente esa identidad estaba relacionada con el tema de la independencia en la medida en que buscaban la forma de que cada ser, cada persona se identificara con el lugar de donde era. Entonces buscaban como que esa identidad, sentirse orgulloso del lugar de donde era, fue otro de los temas importantes. Dentro de los géneros, entonces decimos que se cultivaron dos géneros, la narrativa y la lírica, pero adicional a estos dos géneros aparece un tercero, que es el que va dirigido hacia los artículos periodísticos y hacia el ensayo.
Los temas en los que se habla en el sentimentalismo, me voy a volver un poquitico que me hicieron una pregunta, eran el amor, la muerte y el dolor. Esos son los temas que van en el sentimentalismo. ¿Listos? Bueno, sigamos. Entonces, aquí en el esquema podemos encontrar que los géneros que se desarrollaron, pues en teoría fueron 3. Narrativa, lírica, que es la parte de la poesía, y el artículo periodístico y el ensayo, que pertenecen a la parte didáctica. A la parte didáctica. ¿Listo? Entonces, dentro de la poesía, básicamente se abordó el tema del amor y de la angustia. ¿Listos? Básicamente. El artículo periodístico sirvió como vehículo, como puente, como enlace entre, como entre la política y la forma en la que en los periódicos se estaba dando a conocer todo lo que pasaba a nivel político. ¿Listo? Entonces, el artículo periodístico sirvió básicamente como para apoyar o para dejar ver lo que estaba pasando a nivel político. Obviamente, lo hacían empleando las características propias del romanticismo. El ensayo, básicamente, les permitiera reflexionar sobre situaciones locales. Ustedes saben que un ensayo es mi punto de vista frente a un tema. Entonces ellos lo que hacían en el ensayo era como contar o expresar lo que estaban sintiendo frente a las situaciones que estaban ocurriendo. ¿Listo? Y pues la novela, básicamente, bueno, el cuento, ustedes saben lo que es un cuento, y la novela, ustedes saben que la diferencia entre cuento y novela es únicamente la extensión. El cuento es breve, la novela es extensa. ¿Listo? Y en las novelas, entonces se siguió viendo un poquito como las costumbres propias de cada región, y además de las costumbres propias de cada región, se veía como esos amores apasionados, como esos amores trágicos un poco. Eso, digamos que era lo que se veía en la parte de la novela. Claro que sí. En el ensayo, me están preguntando, me están diciendo acá que repita lo del ensayo. Entonces, el ensayo, al ser un texto que nos permite escribir o dar nuestra opinión frente a un tema, entonces el ensayo cuando aparece en el romanticismo, básicamente aparece para reflexionar o para que los escritores expusieran su punto de vista frente a las situaciones locales, o sea, frente a las cosas que pasaban dentro de la misma sociedad. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí bien? ¿Claros? Bueno, sigamos. Bueno, esperen que por aquí otra preguntita. Estoy cerquita, lo tengo acá mismo en donde yo estoy. Sino que a esta hora siempre, o sea, las clases que son a esta hora, siempre empiezan a molestar mucho el internet. O sea, siempre la clase después del descanso toca repetir bastante el tema porque se corta mucho. Bueno, entonces, ¿ahí me escucharon? O sea, ¿ahí todos vamos bien? ¿Vamos claros? Estoy viendo a Santiago, a Isabela, ¿sí? ¿Ahí me están escuchando? ¿Bien? Sí. Listo. Bueno, entonces, algunos datos adicionales del romanticismo. Entonces, básicamente se originó en Europa en el siglo XVIII y llega a América Latina, que es lo que nos interesa, porque nosotros al fin estamos viendo es cómo se vivió el romanticismo en Latinoamérica. ¿Listo? A Latinoamérica llega a finales del siglo XIX. ¿Listo? La palabra tiene un origen francés, viene la palabra roman, que traduce como o significa novela. Este significado se da básicamente porque hacían como referencia a una realidad o a una situación que ocurría que era como tan fuera de lo normal que no podía ser descrita o contada con palabras, sino que lo que hacían ellos era como contar una historia. ¿Listo? Entonces de ahí es que viene la palabra romanticismo. El propósito de su existencia, o sea, el romanticismo aparece o existe
básicamente para oponerse al neoclasicismo, ya que este era muy racional. O sea, en el neoclasicismo no se dejaban llevar por los sentimientos ni por la percepción de cada escritor, sino que únicamente se hablaba de lo real, de lo que tenía como razón de ser. Entonces, ese fue el propósito del romanticismo, existir para ir en contra del neoclasicismo. Iba en búsqueda de un aspecto sentimental de la naturaleza humana. Aquí me faltó la palabra humana. ¿Cómo así? O sea, básicamente, en el romanticismo fue importante ver al individuo, ver a la persona y poder ver cómo se desarrollaba en un ambiente normal. ¿Listo? En América Latina sirvió como herramienta estética y además política. ¿Listo? Que esa fue una característica particular de cómo se vivió el romanticismo en América Latina. ¿Debido a qué? Debido a la independencia. Y a partir del romanticismo se pudo construir narrativas, es decir, como historias propias de cada uno de los países. Países como México, como Colombia, ¿listo? Entonces se pudo como crear. Bien, esto es bien importante, así que por favor pónganme mucha atención acá. Entonces, cuando se utilizaba la poesía o cuando se utilizaba toda la parte del género lírico como tal, muchas veces lo que se podía encontrar eran pues creaciones de poesía. ¿Listo? Esta poesía pues no tenía como unas reglas muy estrictas, sino que lo importante era pues que expresara realmente el sentimiento o que fuera muy claro frente a la temática, pero también fue importante el uso de los recursos literarios. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a recordar las famosas y conocidas figuras literarias. ¿Listo? Entonces, aquí es lo primero que nos dicen es eso. Que dentro de los recursos o dentro de las figuras literarias se implementaron, además de la metáfora y del símil, se implementaron otras 4. ¿Listo? Recordarles, metáfora es cuando yo utilizo una comparación sin utilizar la palabra como. Cuando digo tus ojos son el cielo, estoy estableciendo una relación o una comparación entre el color del cielo y el color de los ojos de alguien y le digo tus ojos son el cielo. ¿Listo? Establezco una comparación sin utilizar la palabra como. En el símil hago lo mismo, o sea, establezco una relación de comparación, pero utilizo la palabra como. Entonces ahí es un ejemplo sencillo. Tú eres tan alto como una jirafa. ¿Listos? La siguiente figura literaria, esto es a manera de recorderis porque ustedes ya pues han visto varias veces metáfora, símil, son de las más utilizadas. Les voy a explicar 4 figuras que se empezaron a utilizar en el romanticismo que de pronto no las usamos de forma muy habitual. La primera se llama reduplicación y dice que consiste en repetir una palabra a lo largo del mismo verso. Entonces ustedes pueden ver el ejemplo. Puede ser una palabra o pueden ser 2 palabras, no importa. ¿Listo? Lo importante es que se repitan el mismo verso. Entonces, aquí las palabras que se repiten son los dos. Entonces, en el verso dice, los dos unidos siempre y amándonos los dos. Con este ejemplo de abajo, recordemos que cada lineecita es conocida como verso. El conjunto de versos, o sea, estos 3, son conocidos como una estrofa. ¿Listo? Y recuerden, pues, como se puede ver acá, que en una estrofa, pues, tienen que rimar los versos. Aquí, en el ejemplo que está en anáfora, si se dan cuenta, el primero y el tercero están rimando porque los dos terminan en uelo. ¿Listo? Entonces, la reduplicación dice que es cuando nosotros en el mismo verso, es decir, en la misma lineecita, repetimos una palabra o 2. Palabra, mesa, carro, mamá, silla, cualquier palabra. ¿Listo? La repetimos 2 veces en el mismo verso. Y se llama reduplicación. Hay otra figura literaria que se llama anáfora. ¿Listo? Y la anáfora nos dice que es cuando nosotros
en la misma estrofa, entonces ojo con esto porque esto es muy importante, no es en el mismo verso, es en la misma estrofa. Al iniciar cada verso ponemos la misma palabra, la palabra es totalmente igualita. Miremos el ejemplo. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rondando por el suelo. Entonces aquí hay anáfora porque se cumple lo que dice. Al iniciar, únicamente al iniciar. Profe, que si aquí al final termina en vuelo, vuelo y vuelo, ¿eso es anáfora? No, eso no es anáfora. Porque la anáfora es al iniciar. ¿Listo? Al iniciar los versos en la misma estrofa, la palabra debe ser la misma. La siguiente figura se llama ecfónesis. Ecfónesis, acá está. Y dice que es una exclamación que busca transmitir emociones rotundas y fuertes. ¿Listo? ¿Cómo las podemos reconocer? Porque tienen signos de exclamación y porque tienen interjecciones. Entonces yo pregunto, ¿qué es una interjección? ¿Quién me responde? ¿Qué es una interjección? ¿No nos acordamos? Bueno, yo les ayudo. Una interjección es una palabra que me permite a mí expresar un sentimiento. Entonces, cuando yo digo, esa expresión obviamente debe carecer de verbo. Es decir, que no es una oración, es una expresión, ¿listo? Una expresión es cuando yo digo, ay, Dios mío. Cuando yo digo, ¡oh! ¿Listo? Que es OH entre signos de admiración. ¿Listo? Esas son las interjecciones. Entonces, dice acá que lo puedo poner tanto en un verso como a lo largo de toda la estrofa. ¿Listo? O sea, yo puedo poner, pero a mí lo que me va a hacer identificar que es una ecfónesis es el uso de signos de admiración y el uso de interjecciones. Ya les dije cuáles son las interjecciones, pero esperen, ¿qué pasó? Que esto no me deja salir. Ya. Pero de todas formas se las voy a poner aquí para que ustedes las vayan mirando. Entonces cuando yo hago es que no sé dónde está la que es al contrario, pero ustedes ya entienden ahí que es al contrario. Dios santo, cuando yo digo ay, bueno, esas son las interjecciones, expresiones. ¿Listo? Expresiones. Obviamente, recuerden, por favor, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo, esas interjecciones que hay acá carecen de verbos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y la cuarta y última, o último mejor, recurso que se utiliza se llama polisindetón. ¿Qué es un polisindetón? Es cuando en el mismo verso, entonces miren el ejemplo, en el mismo verso se repite una conjunción. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. No es preposición, es conjunción. Porque digamos que el propósito de las preposiciones y de las conjunciones es el mismo, que es unir o enlazar elementos. Dentro de las conjunciones nosotros encontramos la palabra y, la letra será, la letra I, la letra E, la palabra ni, que es el ejemplo que yo les puse ahí. Cuando nosotros decimos aunque, bueno, todas esas son conjunciones. Además, ¿listo? Todas esas son conjunciones. Entonces, miramos el ejemplo. Ni quien te quiera, ni quien quiera verte, ni quien se acuerde de ti. Aquí nos damos cuenta que se cumple un polisindetón porque la conjunción ni aparece 1, 2, 3 veces. Profe, que si aparece solamente 2 veces la palabra ni a lo largo del verso,
¿Sigue siendo polisindetón? Sí, sigue siendo polisindetón. Profe, ¿cuál es la diferencia o yo cómo puedo identificar la diferencia entre un polisindetón y una reduplicación? Fácil, chicos, porque en la reduplicación es una palabra la que se repite. Palabra, esfero, niña, mamá, silla, mesa, ventana, listo, es una palabra. Mientras que en el polisindetón lo que se repite es una conjunción. ¿Preguntas hasta acá de estos 4 recursos? Bueno, 6 en realidad porque metemos la metáfora y el símil. Claro que no les puse un ejemplo porque pues yo asumo que ustedes pues hemos visto metáfora y símil toda la vida. Entonces pues no se las puse porque sé que ustedes las saben ya. Pregunta, duda, ¿necesitan que les repita alguno? O sea, ¿necesitan que me devuelva y repita alguno que de pronto si se escuchó entrecortado o algo y no me entendieron? ¿No? ¿No? Listos. Entonces, sigamos ya pues como con el final de la explicación. Entonces, lo último es algunos autores de los más representativos que hay, obviamente, nosotros hablamos únicamente y para nosotros es importante únicamente enfocarnos en lo que tiene que ver con países latinoamericanos, ¿cierto? Entonces, encontramos a Domingo Faustino Sarmiento, que es argentino, no puse acá de dónde era, pero él es argentino. Manuel Acuña, que es uno de los representantes mexicanos dentro del romanticismo. En Colombia, el más representativo fue Jorge Isaacs con la novela La María, que es una novela que se desarrolla en Cali, en el Valle del Cauca. Juan Clemente Cenea, que es cubano. Ricardo Palma, que es peruano. José Mármol, que es argentino. Y Esteban Echevarría, que también es argentino. Entonces, cada uno, desde su línea, desde su género, pues hizo aportes bastante amplios. Entonces, por ejemplo, Juan Clemente Cenea, él básicamente se enfocó únicamente en todo lo que tenía que ver con la poesía. Uno de los poemas más representativos que tiene él se llama Morir de Amor y es como un poema en donde él habla de lo que sienten las personas que viven en Cuba y que de pronto no están de la mano con el gobierno que está desarrollándose en ese momento. Entonces él ahí expresa como ese amor a su patria, pero como la difícil, o lo que él siente más bien, por ir en contra como del gobierno que estaba en ese momento. ¿Listos? ¿Preguntas, quejas o reclamos? Los escucho. Nada, nadita, nada. Bueno, les voy a hacer una, ¿cómo se llama? Adivinanza, no, eso es como un acertijo, creo. Se trabó, profe. Ay, no me digan, justo cuando les iba a hacer el acertijo. ¿Ya me volvieron a escuchar? ¿Ya? Ya. Listo. Bueno, pilas pues, a ver el que conteste más rápido. El más rápido. ¿Cuál es el número que, quitándole la mitad, queda 0? $10. ¿Cómo es? Te quitas el 1. No, no, esa no es la respuesta, el pero 8. podría llegar a ser. El 8. ¿Quién habló? Es que El no. Tomás. Ay, Tomás, es que como no estás en cámara. Muy bien, Tomás. La respuesta es 8. Un aplauso para Tomás. Cada tanto tiempo les voy a ir buscando acertijos como para que... Pero, profe, estén el despiertos. 8 sería más como una O. ¿Qué haría más como una O, profe? No, En para mí cambio, es un si 0. tú le quitas el 1, ¿qué haría el 0? Para mí es un 0.
No, a mí no me timen. Bueno, les voy a explicar ahora sí la actividad. Luego de esta mini pausa activa. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como dijimos que los géneros en los que más se desarrolló el romanticismo, pues fue la poesía lírica y la narrativa, pues no vamos a hacer nada narrativa, nos vamos a enfocar en la poesía lírica. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que usted va a hacer... Ay, ¿ahí me Profe, no escuchan? escucho nada. No me alcanzaron a escuchar. Hola. ¿Ya me volvieron a escuchar? Sí, profe. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer o en qué consiste el trabajo? Es muy sencillo. Les estaba diciendo que no vamos a trabajar con narrativa, ¿listo? Que es uno de los géneros que se desarrollaron en el romanticismo. Entonces vamos a trabajar con el otro género que se desarrolló mucho, que fue la poesía lírica. ¿Sí me escucharon? No. Más o menos. No sé, se trabó. Se traba y después empieza muy rápido. Habla rápido. Se traba y después habla. Profe, pues ahorita nos explicas, ya queda como un minuto, creo. Eso les iba a decir. Entonces, Sí. como se va a cortar, esperemos que ya con volvernos a conectar esté mejor la señal. Entonces, tomen los 10 minutos de una vez. Se trabó. Profe, se trabó. Sí, yo me doy cuenta por la cara que ustedes hacen. Ya se va a cerrar. Nos encontramos en 10 minutos. ¿Listo? Bueno, en 10 minutos, 10 minutos.